Señoras y señores, vamos a ver un video que a mí personalmente me parece demasiado interesante verlo. Pero antes de verlo quiero debatir rápido un ratito con la gente y después vemos el video justamente. Para ustedes, ¿cuál fue el crack que mejor debut tuvo en la historia de los mundiales? Porque el video se trata de el primer mundial de cada jugador. ¿Cuál fue el jugador que mejor primer mundial tuvo? Creo que para mí hay dos muy claros, uno muy histórico y otro bastante reciente. Sin pecar de nenazo, creo que uno es Pelé en el Mundial de 1958 y otro es Mbappé en el Mundial 2018. Para mí esos son los dos primeros que se me vienen a la cabeza, porque eran jóvenes, porque fue su primer mundial y porque lo ganaron siendo figura. ¿Qué otro jugador se les ocurre? A ver, me están diciendo mucho de Argentina. Me dicen, por ejemplo, Enzo Fernández, McAllister, Julián. La realidad es que los tres tuvieron un excelente mundial en Qatar 2022, pero para ustedes fueron las figuras de Argentina. Yo creo que tanto Messi como el Dibu estuvieron por encima. Ahora, fue el primer mundial del Dibu, pero ya tenía como 29 años. Creo que la idea de este video es justamente cracks jóvenes. Hay otros, chicos, que dicen James 2014. Sí, pero... Sí, igual sí, alto mundial. Tremendo mundial, tremendo mundial. ¿Qué edad tenía James ahí? Claro, tenía 23 años recién cumplidos. 22 tenía cuando comenzó el mundial. El mundial lo juega con 22. Bueno, Luis Suárez 2010. Sí, pero a ver, estamos hablando de Pelé, Mbappé. Díganme uno más a esa altura. Uno puso, y el Diego, pasa que el primer mundial del Diego fue el del 82. Y el de Messi fue en 2006. Por eso les digo. Pero bueno, vamos a ver el video, chicos. A ver qué se nos ocurre. El primer mundial de cada jugador. Atención. Mirá la cantidad de cracks que hay acá, por favor. Esos cracks quedaron en la historia de la Copa del Mundo. Messi levantó el título con Argentina. Cristiano Ronaldo marcó en 5 mundiales seguidos. Neymar llevó la 10 de Brasil en 3 copas. Y mucho más. Pero toda historia tiene un comienzo. Entonces, ¿cómo fue que Messi, Cristiano y otras 5 leyendas jugaron su primer mundial? A ver. ¿Cuándo y cómo debutaron en el torneo más grande del fútbol? Eso es lo que vamos a ver en este video. Y empezamos con él, Lionel Messi. Lionel Messi, primer mundial Alemania 2006. Recuerdo de ese mundial de Lío. Voy a dar una opinión que tengo del fútbol a nivel mundial. A ver si la gente me banca o no me banca. Primero voy a buscar Messi, edad 2006. Messi tenía 19 años recién cumplidos, porque cumplió 19 en la fase de grupos de ese mundial. ¿No sienten que un Messi de 19 años en el fútbol actual, escuchen bien lo que voy a decir, capaz ya tendría un Balón de Oro? Siento que un Messi con 19 años en el fútbol actual jugaría hace 3 años mínimo, y este mundial hubiese jugado como titular y figura. Y en ese momento, nos vamos casi 20 años atrás, 19 años, era muy joven todavía. Había que llevarlo de a poco. No entró contra Alemania en los cuartos de final. O sea, siento que en ese sentido el fútbol evolucionó mucho, de los jugadores jóvenes debutan mucho antes, arrancan a explotar futbolísticamente mucho antes, el progreso es más rápido. Entonces, capaz uno ve Messi, 19 años, fue suplente y no jugó el partido más importante, es una locura. Pero creo que en ese momento el contexto daba para que Messi sea suplente. Algo más que voy a decir también, que esto no es una opinión mía, porque lamentablemente no pude ser contemporáneo a este mundial. O sea, sí fui contemporáneo, pero no me acuerdo. Tenía 4 años en 2006 yo. Pero muchos argentinos dicen que la selección de Argentina en 2006 fue la mejor selección del siglo de Argentina, sacando la que ganó el mundial. Es decir, que justo a Messi le tocó también una selección muy buena, de grandísimos jugadores, hay que decirlo eso también. Pero bueno, vamos 2006, selección de Pekerman. Olha a Argentina, chegou, quer mais ¡Gol de Messi en su primer mundial, en su debut! Pocos días antes de cumplir 19 años, Messi jugó su primer mundial, en 2006. En esa época ya empezaba a brillar en el Barça, pero todavía no era la figura principal de Argentina. Jugaba solo amistosos, hasta que en 2006 fue convocado para disputar su primer torneo con la selección mayor. Bueno, seguir adelante y llegar al objetivo que tenemos todos los argentinos, que es esa final y poder levantar la copa. ¡Vamos, Leo, carajo! Mirá lo que es este equipo, por favor. Mascherano, Ayala, Burdizo, Crespo, Maxi Rodríguez, Cambiaso, Heinze, Juan Román Riquelme. A ver, Messi va a jugar el Mundial 2026. Es un hecho. Es decir, que Messi jugó 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. En esos 6 mundiales usó la 10 en 5. En el único mundial que no usó la 10 fue el único mundial que jugó Riquelme. Yo voy a la estadística. Con los dos en cancha, el 10 fue Riquelme. Cuando me dicen a mí quién es mejor, Riquelme o Messi, yo te voy a decir a vos, preguntale a Pekerman. Con los dos en cancha, el 10 era uno. El titular era uno.
El que patea los tiros libres era uno. El otro, bueno, nada, aprendiendo un poquito. Yo solamente me refiero a la estadística. Después, si me quieren decir termo como están diciendo en el chat, lo lamento mucho. Yo no estoy opinando, estoy hablando de estadísticas. Es algo irrefutable, o sea, es algo que sucedió. En el primer partido contra Costa de Marfil, el técnico Pekerman dejó a Messi en el banquillo. Ni siquiera entró. El joven Messi quedó... ¿Se imaginan, boludo? O sea, Messi suplente en un partido de fase de grupo, ni siquiera lo puso para sumar minutos. un poco decepcionado, pero esperaba que en el próximo llegara su debut, y el rival era Serbia y Montenegro, la selección más floja del grupo, pero otra vez empezó en el banquillo. Pero incluso sin Messi, Argentina dominó, marcando 3 goles y asegurando la victoria. Entonces, a los 29 del segundo tiempo, finalmente sucedió. Señoras y señores, se viene Messi a los 29 minutos. Y lo que van a ver ahora es aura, chicos, ¿eh? Si nunca vieron esto, se van a emocionar. Entra Messi, 18 años todavía, debut mundialista, y miren lo que van a ver ahora. Y él marcó la... ¡No! ¡Lo sacaron! Bueno, la cámara de Argentina enfoca a Maradona en el palco festejando. No estoy jodiendo. Mirá, mirá, mirá. Entra Messi por Maxi Rodríguez. Entra corriendo. ¡Mirá! Mirá cómo festeja el Diego, boludo. Que entra Messi. Amigo, posta. Es una locura la historia de este país, boludo. Qué país tan grande. Mirá los jugadores que estamos hablando, boludo. Qué locura, boludo. Qué increíble. Diferencia. Allá va de nuevo Messi dentro del área. Vamos a ver lo que hace Leo Messi. El pase atrás de Leo Messi al gol. Ah, gol de asistencia en 20 minutos. ¡Bueh! Tevez para Messi, puede marcar Messi el sexto, puede bien Messi, gol. En solo 15 minutos, Messi dio una asistencia y marcó un gol. Una actuación que probó que podía ser titular, y eso fue justamente lo que hizo el técnico Pekerman. En el último partido de la fase de grupos, puso a Messi de titular, pero esta vez no estuvo tan bien. Perdió muchas pelotas, tuvo pocos remates y no logró ser decisivo. Pero pará, no sea Gil. Igual ese partido Messi y Riquelme hicieron un par de jugadas hermosas. Así que a los 25 del segundo tiempo fue sustituido. Salió con la cabeza baja. Al final, el partido terminó 0-0 y Argentina avanzó a los octavos de final contra México, donde Messi empezó en el banquillo, hasta que a los 39 del segundo tiempo entró. Pero fue un partido muy difícil, que se fue a la prórroga, y ahí, en el tiempo extra... Scaloni jugando para Messi, Messi con el balón, Messi trataba de jugar y juega, el balón que lo recibe Messi, abre hacia Sorín con el balón, la trata de meter dentro del área, no, el cambio de juego. Este gol de Maxi Rodríguez es una locura. Ahora Messi participa del gol. Pero ese terminó siendo el último partido de Messi en ese mundial. En el siguiente encuentro, Argentina se enfrentó a Alemania y el técnico no lo puso. Messi quedó otra vez en el banquillo y Argentina fue eliminada en los penales. No entró ni un minuto contra Alemania, boludo. Qué cosa de locos, Qué lástima, boludo. Qué lástima porque después en la Copa América 2007, un año después, con el Coco Basile la rompió toda Messi. O sea, no se la jugó por Messi. Esa es la realidad. Algunos dicen que estaba lesionado Messi para ese día. Dale, qué lesionado, boludo. Algo que no mencionó el que hizo el video fue que Messi entró con México, primer minuto de alargue, mete un gol. Y se lo anulan por offside. Y no era offside. Lo juro por mi madre. Lo voy a buscar porque lo mostró una vez en stream. 91 minutos, ya tiempo adicionado. La agarra Riquelme. Este es Riquelme. Mete un tremendo pase, este es Saviola. Pasa al medio, gol de Messi. Cobran offside. Offside de Saviola. Y estaba habilitado, mirá. Ahí el pase de Román. Está recontra habilitado Saviola, boludo. Pero recontra habilitado, Imagínense, boludo, si le contaban ese gol, capaz jugaba a los cuartos con Alemania, uno nunca sabe, pero qué sé yo, amigo, no sé, viste cómo es la FIFA, ¿no? Yo quiero mostrar esto para que vean, porque muchos dicen Argentina la benefician. Estas cosas no las saben. Veamos la historia completa. Argentina la han perjudicado muchas veces en los mundiales. Así que, en su primer mundial, jugó 122 minutos, marcó un gol y dio una asistencia. Después, Messi superó todas las expectativas y se convirtió en uno de los más grandes de la historia del fútbol. Entonces, bien, vamos... Muchachos, del 1 al 10, ¿qué nota le ponen objetivamente al primer mundial de Messi? Para mí estuvo más que a la altura, gol, asistencia, participó de la victoria en el gol contra México... Y si no fue un buen mundial es por culpa del técnico que no lo puso, no por culpa de él que no rindió. Yo objetivamente le pongo para lo poco que jugó, 7 puntos. Porque jugó poco, si no le pondría más. A ver, Iniesta. Vamos a la primera copa del próximo gran crack. Y en el mismo mundial donde debutó Messi, otra leyenda jugaba por primera vez, Andrés Iniesta.
En ese momento, él tenía 22 años y jugaba muchos partidos para el Barcelona, pero solo comenzó a ser convocado por la selección días antes del Mundial. Entonces fue al torneo con la camiseta 13. O sea, Iniesta hasta los 21 años no iba a la selección española, lo que tardaba en ese momento, boludo. En el primer partido de la fase de grupos, se quedó en el banquillo. Aún así, España ganó 4-0 y en el siguiente partido contra Túnez, Iniesta calentó el banquillo otra vez. Hasta que finalmente, después de que España asegurara su lugar en los octavos de final, el técnico le dio una oportunidad. Así que fue en el tercer partido de la fase de grupos contra Arabia Saudita, que Iniesta dio sus primeros pasos en la Copa del Mundo. Asistencia de Iniesta. Ese fue el único gol del partido, y Iniesta estaba ahí con la camiseta 13. España le ganó 1-0 a Arabia Saudita. Tanto le va a costar a Arabia Saudita, amigo, en un mundial. Mamita, esta España quería después ganar el mundial. Mamita, pobre Iniesta. Final, tuvo 64 toques de balón, dio un disparo y un pase que generó peligro. No fue una actuación mala, pero tampoco nada impresionante. Así que España ganó, y en los octavos de final contra Francia, se quedó en el banquillo otra vez. Y contra la Francia de Zidane, España perdió, y Iniesta terminó ese mundial jugando solo 90 minutos. A ver, sin ser ofensivo, ¿podemos comparar a Iniesta con Pedri? Porque Pedri a mí me parece un mediocampista extraordinario. Pero Pedri, en 2022, ¿jugó todo el mundial o no, chicos? Pedri en el mundial de Qatar tenía 20 años recién cumplidos. Y fue titular indiscutido de España. Iniesta con 22 era suplente y no jugaba nada. O sea, ¿te das cuenta cómo cambió el fútbol, boludo? Cómo se apuran mucho más ahora los jugadores. Contra Arabia Saudita, no fue el debut que él esperaba, pero nadie imaginaba lo que haría en el próximo mundial. Es verdad, boludo, en el próximo mundial hizo esto. Gol en la final y campeón del mundo. Es que 4 años de diferencia es una banda, boludo. Así que ahora, vamos con el siguiente jugador. Bueno, muchachos, cerremos todo. 7 a Messi, 4 a Iniesta. Vamos con Kylian Mbappé. ¡Aura! Me vuelvo loco, Me convierto en nenazo, lo voy a admitir desde ya. Mbappé ya se ha convertido en una leyenda de los mundiales con 10 goles marcados, y fue en junio de 2018, en el primer partido de la fase de grupos contra Australia, que hizo su debut, ya luciendo la camiseta 10 de Francia, y en el siguiente partido contra Perú. Mbappé le metió un gol a Perú. Tremendo, amigo. Tremendo. Rompió un récord, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar para Francia en mundiales, pero se demostró como una verdadera estrella en los octavos contra Argentina. Tengo una locura para decir. Entiendan bien la consigna. Mbappé tiene las 2 distinciones individuales más grandes que sufrió la selección argentina en toda su historia. ¿Hay un futbolista en un partido mundialista que nos hizo más daño que Mbappé en este partido y que Mbappé en la final del mundo? En Qatar, hat-trick. En este partido nos metió 2 goles y el penal se lo hacen a él y estuvo imparable toda la serie. Creo que no hay ningún jugador. Acá dicen Götze, no están entendiendo la consigna. Götze jugó 20 minutos y metió un gol. Yo te hablo de distinción individual, de ser la figura del partido. Yo no sé si Argentina sufrió tanto a un jugador como Mbappé esos 2 partidos que jugó contra nosotros. Es una bestia. Mirá lo que es esto, boludo. Hizo lo que quiso con nosotros. El partido y Francia avanzó. Luego llegaron a los cuartos de final, eliminaron a Uruguay, a Bélgica y en la final contra Croacia. Gol en la final del mundo. Con Mbappé marcando uno de los goles, Francia ganó 4-2 y se convirtió en campeona del mundo. En su primer mundial, Mbappé fue también el máximo goleador de la selección junto a Griezmann y ganó el trofeo más grande de todos. ¡Qué debut histórico! Es solo cuestión de tiempo para que Mbappé se convierta en el máximo goleador de los mundiales. Ya tiene impresionantes 12 goles. Primer nota al mundial de Mbappé. Yo verdaderamente le pongo un 10, muchachos. Tenía 19 años Mbappé en ese momento. Mbappé, con 19 años, fue de los 3 mejores jugadores del mundial, probablemente. ¡Qué bestia! Pero por ahora, ese récord lo mantiene Miroslav Klose. Claro, Klose tiene 16 goles en mundiales. Él es el máximo goleador de todos con 16 goles. Y ya en su debut contra Arabia Saudita, mostró que sería un verdadero goleador. Para Klose en su primer partido de mundial le metió un hat-trick.
Klose hizo su debut en mundiales en 2002, cuando ya tenía 24 años, y marcó un hat-trick en el primer partido. No quiero vender humo, pero creo que el Bati también. Permítanme chequearlo. Mirá, Argentina-Grecia, 94, 3 goles de Batistuta. Este día fue el primer partido del Bati mundiales. O sea, no sos el único, bro. Luego, en el segundo contra Irlanda, anotó uno más, y contra Camerún, un gol y una asistencia. Tuvo una fase de grupos perfecta. Amigo, hizo 5 goles en su primera fase de grupos en mundiales. Pero en la fase de eliminación directa, dejó de marcar. Aún así, Alemania llegó a la final, pero perdió contra Brasil. Así que, en su primer mundial, Klose terminó como subcampeón y con 5 goles anotados. Un debut impresionante. Ahora, después de Klose, otro jugador que entró en la historia de los mundiales se enfrentó al verdadero mejor delantero centro de la historia de los mundiales. Podrás tener un gol más, Miroslav, pero nunca será Ronaldo, bro. R9 hay uno solo, crack. Y lo conoces muy bien, desde el 2002. Luka Modric. Fue quien llevó a Croacia a la final. Luka Modric. Luka Modric, craque da ¿El primer mundial de Modric fue de 2018? No, está mal esto. Copa, inmensamente justo. El Balón de Oro de 2018 llevó a Croacia a la final del Mundial 2018. ¿Modric no jugó en 2014? Y ganó la medalla de bronce en 2022. Llevó a Croacia a otro nivel en el fútbol mundial, pero su debut en mundiales fue años antes, cuando tenía solo 20 años. Ah, ok. La Croacia consiguió un lugar para 2006 y el joven Modric de 20 años fue convocado. Todavía jugaba en el Dinamo Zagreb, pero Croacia terminó en un grupo difícil, con Brasil, Japón y Australia. Locura, pero mirá vos, Modric jugó el Mundial 2006. Amigo, el Mundial 2006 es el mejor Mundial de todos los tiempos, ¿están de acuerdo? Por lo menos en cuanto a lo que vendría a ser el fin de una era y el comienzo de la otra. O sea, es el primer mundial de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Modric y algún otro más que me estaré olvidando. Y el último mundial de Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Zidane. O sea, es una locura ese mundial. Así que, en el primer partido contra la selección brasileña, se quedó en el banquillo, no entró al campo y Croacia perdió. Y en el siguiente partido contra Japón, empezó en el banco otra vez. Hasta que finalmente, a los 33 del segundo tiempo, entró. Con el número 14, dio sus primeros pasos en el Mundial. ¡Vamos, Luquita! En el partido tuvo pocas oportunidades de impactar, pero jugó bien. 15 toques y un pase que generó peligro. Aún así, terminó en empate. Ahora, en el siguiente partido contra Australia, Croacia estaba obligada a ganar para clasificarse. Pero Modric empezó en el banquillo otra vez. Pero ponelo a Modric, bro. Aún así, Croacia se puso adelante. ¡Bue! Y a los 27 del segundo tiempo entró. Estaba 2-1 y Croacia avanzando. Pero entonces... Olha o Kennedy, a bola passou, sobrou com o Kiwi, vai fazer. Gol! Croacia sufrió el empate y Modric no pudo ayudar. Tuvo solo 21 toques de balón y un disparo. Terminó con una calificación de 6,4 en Sofascore y Croacia fue eliminada. Al final, en el Mundial 2006, el joven Modric jugó solo 28 minutos y terminó con una calificación promedio de 7. Y después de eso, el croata no volvió a jugar un partido de Mundial hasta años después, en 2014 contra Brasil. Amigo, Modric con el pelo corto, durísimo verlo así, ¿eh? Y en ese mismo partido, otro jugador hacía su debut en mundiales. ¡Oh! Neymar puede que no haya ganado el Balón de Oro en... Pará, ya pasamos a Neymar. Bueno, nota el primer mundial de Modric, 3, perdón, Luca. Neymar, este tuvo un debut mundialista. Que se entienda lo que voy a decir. Superior al de Mbappé hasta que una lesión lo impidió. Porque la fase de grupo que jugó Neymar en ese mundial fue tremenda. Su carrera, pero entró en la historia. Es el máximo goleador de la selección brasileña y lució la camiseta 10 en 3 mundiales, siendo el primero en 2014. Carregou Neymar, arriscou, bateu pro gol. ¡Qué golazo, por Dios! Olha o gol, olha o gol. En su primer partido en mundiales, Neymar ya hizo ese golazo, y en el mismo juego también anotó de penal. Con 22 años, Neymar debutó a lo grande, y en el siguiente partido contra México, también jugó increíble, solo que no marcó porque Ochoa se convirtió en un muro, hasta que en el próximo partido contra Camerún. Gustavo, cruzamento, Neymar bateu. Gol de Neymar. Pode sempre decidir agora. ¡Qué animal, boludo!
Con otros 2 goles de Neymar, Brasil goleó a Camerún y avanzó a los octavos. Y en el primer partido de eliminación directa contra Chile, la historia casi termina. Ney estuvo más apagado y Brasil no logró marcar contra Chile, así que el partido se fue a los penales. De lado, de otro, espera o Cláudio Bravo, ele não sai, ele bate. ¡Gol de Neymar! Neymar hizo el suyo y Julio César brilló, así que Brasil avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentaría a Colombia. Capricharam no cruzamento. Jogou para a área. Olha o gol. Asistencia de Neymar. Olha o gol. En el córner, Neymar dio la asistencia para que Thiago Silva abriera el marcador. Y en el segundo tiempo, David Luiz hizo un golazo de tiro libre. Brasil se encaminaba a la semifinal. Bueno, pará, ese partido que vimos recién fue el último partido de Chile en mundiales. Aquellos octavos de final contra Brasil. Tipo, lo ves así y es una locura, pero no deja de ser real ese dato, amigo. Pero entonces, faltando minutos para que terminara el partido, Dominou e levou uma joelhada. Aí, ó, muito claro. Forte, hein? Muito claro. Neymar se fracturó una vértebra, una lesión muy grave, y poco después llegó la noticia. Estaba fuera del Mundial. Comenzó la Copa con 2 goles contra Croacia y salió en camilla. Un final triste para su debut en Mundiales, que terminó con 4 goles y una asistencia. Al final pasó lo que ya saben, y Brasil perdió los siguientes partidos siendo humillado. Pero bien. Recibió 10 goles en 3 días Brasil en ese mundial. Qué escándalo, boludo. Primer mundial de Neymar, 8,5 puntos. No, 9 puntos. Fue muy bueno, boludo. O sea, verdaderamente ya era el tercer mejor jugador del mundo en ese momento. Una bestia. Y ahí liquidamos con el señor Cristiano Ronaldo, que su primer mundial fue bastante bueno. A ver, fue el mejor mundial de su carrera en cuanto a logro deportivo. Hay que ver qué pasa el año que viene, ¿no? Después de Neymar, vamos con un jugador que se convirtió en el único de la historia en marcar en 5 mundiales diferentes. Aura, y pueden ser 6. Cristiano Ronaldo, quien debutó en 2006. Cristiano Ronaldo, atira, e gol, En el Mundial 2006, Mirá este equipo, amigo. Portugal llegó con un equipo muy bueno, Figo con el 7 y el joven Cristiano Ronaldo con el 17. Tenía solo 21 años y ya jugaba en el United, así que fue al escenario más grande del fútbol bajo el mando de Felipao, con el primer partido contra Angola. En ese partido mostró sus habilidades, incluso hizo un centro de taco y muchos regates, pero no representó mucha amenaza real para Angola, así que fue sustituido a los 15 del segundo tiempo. Al menos Portugal ganó, y en el siguiente partido contra Irán, empezó de Angola e Irán, dejate de joder, Cristiano, dale. titular otra vez, pero esta vez jugó mejor. Dio 2 pases que generaron peligro, 76 toques de balón y tiros peligrosos. Pero fue a los 35 del segundo tiempo cuando cumplió su sueño. Figo sufrió un penal y dejó que el joven Cristiano lo ejecutara. Así, marcó su primer gol en mundiales, abriendo el 2-0, y con Portugal ya clasificado, en el último partido contra México, se quedó en el banco, pero en los octavos de final contra Holanda. Pelo meio cortou o E olha só, foi uma entrada muito dura. Con ese tiro libre, se lesionó y tuvo que ser sustituido. Salió del partido a los 34 minutos. Aún así, Portugal ganó, avanzó a los cuartos y se enfrentó a Inglaterra. Vem Cristiano Ronaldo, bate pro gol. Contra Inglaterra, jugó los 120 minutos, realizando 6 tiros, pero el partido terminó 0-0, así que se fue a los penales. Deu Simão e gol. Não partiu Lamparda. Hugo bateu e bate de pé direito e o gol. Encheu o pé pra fora. Ricardo no gol. Bateu e é gol. Bateu. Ricardo. Inglaterra solo convirtió un penal y Portugal 2, así que No, bueno, erraron un montón. siendo el último en ejecutar, Cristiano tenía la oportunidad de llevar a Portugal a una semifinal de Copa por primera vez en 40 años. Qué aura. Está Ronaldo, vai partir para a bola Ronaldo, Ronaldo vai partir, paradinha, atirou, gol! Con solo 21 años, Cristiano Ronaldo llevó a Portugal a la semifinal del Mundial, a un partido de la gran final, pero el próximo rival era la Francia de Zidane. Qué duro este partido, Mirá lo que era esta selección francesa. Esa camiseta es tremenda. Partiu Zidane, bateu. Gol. Francia marcó el primer gol y Portugal no logró empatar, aunque Cristiano jugó bien.
Tuvo 68 toques, 3 pases clave y 4 disparos. Y esta fue la única semifinal que jugó Cristiano en su historia de mundiales. Habría que ver si en 2026 llega a la semifinal, ojalá, boludo. Y en el partido por el tercer puesto, Portugal enfrentó al equipo local Y ganó Alemania. y también perdió, terminando el mundial en cuarto lugar, la mejor posición desde 1966. Así que, en su primer mundial, Cristiano jugó 484 minutos, marcó un gol y tuvo una calificación promedio de 6,9. 7. Nada mal para un debut. Yo al mundial de Cristiano Ronaldo le doy 8 puntos a su primer mundial. Muy bueno. Creo que el que mejor mundial tuvo fue Mbappé y segundo Neymar, la verdad, Tremendo los dos mundiales de ambos. Posta tremendos. Muy buenos.